único de modernización aduanera que ha implementado la aduana a partir de la gestión 2016. Bien, en principio, para realizar una exportación, el exportador tiene que estar registrado como tal en la administración de aduana. Para ello, ¿cuáles son los requisitos? Es contar con un certificado de inscripción en el Padrón Biométrico Digital del Servicio de Impuestos Nacionales, tanto las personas jurídicas y las empresas unipersonales. Contar con una cédula de identidad del titular o el representante legal, tanto si es nacional o extranjero, emitida por el CEGIP. Contar con la matrícula de comercio de una empresa o resolución de personería jurídica o acta de designación del directorio protocolizada o la norma de creación o documento equivalente según el carácter de la entidad. El representante legal tiene que contar con un testimonio de poder notariado en caso de que corresponda. Tiene que tener su registro único de exportador, que es el RUEX, y contar con una dirección de correo electrónica activa. Para registrarse como operador ante la aduana nacional, eso se hace en el marco del procedimiento de registro y gestión de operadores de comercio exterior, aprobado mediante resolución administrativa RAPE 01004 del 13 de marzo de 2015. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el RUEX? El RUEX, esto es ante el CENAVEX. El RUEX da diferentes tipos de registros, ¿no? Ya sea a la persona natural, que simplemente se requiere la cédula de identidad. Si fuera una empresa unipersonal, se requiere el certificado de inscripción del padrón de contribuyentes en el Servicio de Impuestos Nacionales, la matrícula de comercio, una cédula de identidad y un documento de uso de plataforma que eso le dan ellos a partir del sistema BOT. En caso de las sociedades, ya sean anónimas, colectivas, mixtas o una SRL, tiene que tener el certificado de inscripción en el padrón del SIN, la matrícula de comercio, el testimonio de constitución de la empresa, la cédula de identidad y de igual forma el documento de uso de plataforma del sistema BOT. También el CENAVEX otorga el registro RUEX a los contratos de riesgo compartido, a empresas de la administración pública, a asociaciones, fundaciones, cooperativas, organizaciones de pequeños productores y organizaciones no gubernamentales. La vigencia del RUEX es por 3 años. Y bueno, también aquí se menciona el procedimiento del registro único de exportador, que es mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, aprobado en la gestión 2016. En el caso de la aduana nacional, el registro como operador es indefinida, salvo que no se hayan realizado operaciones en el lapso de 1 año, en el caso de operadores, exportadores habituales, y en el caso de no habituales, igual en 1 año, pero si al mes de registrarse, en el caso de un exportador no habitual, no realiza ninguna operación, entonces se le suspende el registro. Bien, ¿qué contempla el procedimiento para el despacho aduanero de exportación de mercancías? Este ha sido aprobado mediante resolución de directorio número 01002 16, el 15 de febrero de 2016. En las circulares de la aduana nacional, ustedes la van a encontrar en la circular 31 de esa gestión. Y este procedimiento ha sido implementado a partir del mes de mayo en las administraciones de aeropuertos. ¿Qué ventajas tiene este procedimiento con relación al anterior procedimiento que se tenía en el marco del sistema SIDUNEA? En principio que este despacho de exportación es netamente electrónica, ya que todo se hace a través de internet, a través del sistema SUMA. En reemplazo de la firma manuscrita se ha implementado el uso de la firma digital, que es otorgado por la ATSIB, por la Agencia de Desarrollo Tecnológico en Bolivia.
Toda la documentación soporte que se debe adjuntar a un despacho de exportación se la presenta de manera digitalizada a través del Zoom. Por este hecho se ha reducido bastante la cantidad de papel, y una de las cosas importantes también que se ha implementado con este nuevo sistema es que no se requiere la presencia física del exportador en las oficinas de la aduana nacional, ya que incluso las notificaciones electrónicas, actas de reconocimiento u otra observación se las realiza a través del sistema. Bien, en cuanto a la documentación soporte que es exigible para un despacho de exportación, básicamente es la factura comercial, que se la pide todo el formato de esta factura, la ha establecido el Servicio de Impuestos Nacionales a través de su resolución normativa de directorio RN 100025-2014, aprobada el 29 de agosto de 2014. Aquí se establece que cuáles son las características de una factura comercial. Acá tenemos el modelo que ha sacado el Servicio de Impuestos Nacionales. Y bueno, todas las facturas comerciales de exportación tienen que estar dosificadas por el SIN. ¿Qué contiene? Pues contiene el detalle de la descripción de la mercancía con su partida arancelaria correspondiente, la cantidad, la unidad de medida, el precio unitario y el total, además de otros gastos característicos relacionados al transporte de la mercancía, tanto hasta frontera y el transporte internacional, así como el seguro por la mercancía, ¿no? También dentro de la documentación soporte que se requiere para un despacho de exportación está la lista de empaque en caso de aquellas mercancías heterogéneas. Es decir, cuando tiene un despacho más de 2 ítems, entonces se tiene que adjuntar la lista de empaque. Otra de los documentos soporte para una declaración de exportación están las certificaciones, autorizaciones previas u otros documentos exigibles para la exportación. Para ello, dentro de ello, ¿qué tenemos? Requieren autorización previa. Por ejemplo, están las sustancias controladas, que se establece este requisito como obligatorio en el Decreto Supremo 3434 y lo emite la Dirección General de Sustancias Controladas. Luego los hidrocarburos, el marco legal que establece el requisito para esta autorización previa es la Ley 3058, la Ley de Hidrocarburos, y el Decreto Supremo 2103. La autorización la da la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Todo lo relacionado a armas de fuego, amparado en la Ley 400, que es la Ley de Armas, y la autorización la da el Ministerio de Defensa. Todo lo relacionado a armas químicas, mediante la Ley 1870, Bolivia ha aprobado la adhesión al Convenio Internacional de Control de Armas Químicas, y esta autorización también la da el Ministerio de Defensa a través de una resolución ministerial. Las sustancias radiactivas y sustancias ionizantes, donde está establecido a través del Decreto Supremo 3892 que la Agencia de Energía de Tecnología Nuclear tiene que dar este tipo de autorizaciones previas. Las sustancias que agotan la capa de ozono, que también requieren autorización previa al amparo de lo que es el decreto 27562, y quien la da la Comisión Gubernamental del Ozono, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, requieren autorización previa el patrimonio cultural a través del Ministerio de Culturas en el marco de la Ley 530, la Ley de Culturas. En cuanto a las mercancías que requieren, por ejemplo, un formulario MC03, registro sanitario u otro tipo de certificación, están los minerales y metales,
que el SENARECOM, el Servicio Nacional de Registro para la Comercialización de Minerales, ha sacado una resolución ministerial, la 123 y la 225, a través de resoluciones ministeriales del Ministerio de Minería y Metalurgia, donde establece que estas mercancías que están contempladas en estas resoluciones tienen que presentar el formulario M03, que refleja el pago de la regalía minera. Asimismo, los medicamentos tienen que presentar un registro sanitario al amparo de lo que es la ley 1737, que en su artículo 5 dispone que el Ministerio de Salud tiene que realizar este registro. Luego está la flora y fauna en peligro de extinción, al amparo de lo que es el convenio CITES, y en el decreto supremo 3048 se ha establecido que este tipo de mercancías requieren una certificación CITES del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos y Gestión de Desarrollo Forestal, quienes emiten esta certificación CITES. Asimismo, los productos de origen vegetal o animal requieren la certificación del SENASAC en el marco de lo que es la resolución 1475 y 1153 de la Comunidad Andina y el decreto 25729 para lo que es inocuidad ambiental. El café requiere el certificado de origen del café en el marco de la ley 561, donde Bolivia ha suscrito el convenio del café, y quien emite este certificado es el SENAVEX. Y por último tenemos lo que es madera y productos maderables en el marco de la ley forestal, la ley 1700, y el decreto supremo 24453. Quien emite los certificados forestales es la ABT, ¿no? La Agencia Boliviana de Bosque. Luego, es también importante mencionar que hay algunas ciertas mercancías que están prohibidas de exportación. Es el caso del biodiesel, queroseno, diésel y la gasolina de aviación. En el decreto 2103 se ha dispuesto la prohibición de exportación de este tipo de productos. Asimismo, tenemos el trigo y la harina de trigo, que están prohibidas de exportación a través del decreto 29460. Los CFCs, que son los clorofluorocarbonos, que dañan la capa de ozono, está prohibida su exportación por el decreto 27562 en el marco del protocolo de Montreal. Y el mahogany y el palo santo, que está prohibida su exportación en el marco del convenio CITES. Y la bolivianita en bruto, que se ha prohibido la exportación en el marco de la ley 3998. Bien, asimismo, dentro de otros documentos, se pueden adjuntar de manera opcional el certificado de origen, algunos certificados de análisis o la documentación que el exportador quiera adjuntar como documentos de la declaración de exportación. Los documentos que he mencionado antes, las autorizaciones previas, certificaciones o algún otro documento exigible para la exportación, esos son obligatorios. Es decir, el exportador tiene que obtener esta documentación antes de elaborar su declaración para presentarla ante la aduana nacional. Eso no exime de la presentación u obtención ante autoridad competente de alguna certificación o autorización previa que requiera en el país importador, porque obviamente antes de exportar se tiene que tener todo el marco normativo que requiere el país importador, ¿no? En este caso, las entidades competentes le van a otorgar las autorizaciones o certificaciones que así se requieran. Bien, ¿cuál es el objetivo del procedimiento de exportación? En este procedimiento se establecen los requisitos y las formalidades para el despacho aduanero de mercancías bajo el régimen de exportación definitiva y temporal, según las diferentes modalidades de transporte que sean aplicables al caso.
El alcance del procedimiento es de aplicación en todas las administraciones de aduana de frontera, terrestre, aérea y fluvial, en las administraciones de aduana en las que se presentan solicitudes de aforo en planta y las agencias de la aduana nacional en el exterior para lo que es exportación por ducto. La responsabilidad para la correcta aplicación de este procedimiento es de los exportadores, despachantes de aduana, funcionarios de aduana, transportadores internacionales, consolidadores de carga, empresas de servicio expreso courier y concesionarios de depósito. Está redactada en el marco legal de lo que es los textos ordenados del Código Tributario y la Ley General de Aduanas, así como las decisiones y resoluciones de la Comunidad Andina y los reglamentos del Código Tributario y la Ley General de Aduanas. Bien, en cuanto a los aspectos generales, el régimen de exportación, como se había indicado antes, tenemos lo que es la reexportación definitiva, la exportación temporal y la reexportación. Las modalidades para el régimen de exportación definitiva está la exportación general, que es la exportación de mercancías que va a ser exportada y que va a permanecer de manera definitiva en el extranjero. También en el procedimiento se contempla lo que es la exportación de ganado a pie. Para ello, obviamente, no se va a generar ningún documento de transporte porque el ganado va a cruzar la frontera a pie. En esos casos, la verificación de la salida de la mercancía la tiene que realizar el técnico de aduana y el concesionario de depósito. La exportación en libre consignación, que las características que tiene este tipo de despacho es que todavía no se cuenta con un destinatario final, sino más bien el exportador acopia la mercancía, puede ser en algún puerto en el extranjero, y luego la tiene que regularizar, ¿no? La exportación de menor cuantía para mercancías con un valor menor a $1,000, que las puede realizar un exportador registrado como no habitual. Es decir, este exportador puede registrarse simplemente con su carnet de identidad ante la aduana nacional y ante el Cenavex para obtener su RUE. La exportación definitiva de una exportación temporal, es decir, aquella mercancía que ha salido temporalmente, y tenemos dentro de esta modalidad de régimen de exportación definitiva también las exportaciones en libre consignación, ¿no? Es decir, la regularización de una exportación en libre consignación. La modalidad del régimen de exportación temporal contempla dos modalidades. Una, la exportación para reimportación en el mismo estado, es decir, aquella mercancía que va a salir temporalmente en el mismo estado, y la exportación temporal para perfeccionamiento, es decir, para aquellas mercancías que van a tener algún arreglo, alguna modificación en el extranjero. Y en cuanto a la modalidad, el régimen de reexportación, tenemos en principio la reexportación de mercancías en el mismo estado, es decir, aquellas mercancías que han sido importadas de manera temporal, en una admisión temporal, y salen del país en el mismo estado. La reexportación de mercancías importadas bajo el régimen RIT, es decir, aquellas mercancías que se importan aquí en el país sufren una transformación y se reexportan esas mercancías, ¿no? Esas mercancías importadas bajo este régimen ingresan en un régimen de suspensión de tributos aduaneros. Y la reexportación como equipaje acompañado de joyería elaborada a partir de metales preciosos importados bajo el régimen RITEX. Es decir, que también este tipo de mercancías, solo en el caso de joyería, pueden salir
como equipaje acompañado, es decir, a través de un pasajero internacional. En esos casos no existe documentos de transporte, pero sí el pasajero internacional se tiene que presentar 4 horas con anticipación ante la Administración de Aduana en aeropuerto para que sea sorteada la declaración, para que se haga el aforo si corresponde, en caso de que la declaración sea sorteada canal rojo amarillo, y para que obviamente tiene que presentar toda la documentación relacionada a su viaje, ¿no? Es decir, va a presentar su pase a bordo, tiene que presentar su pasaporte y todo ese tipo de documentación, así como la declaración de exportación. Bien, en este procedimiento está planteado también según la modalidad de transporte. Es decir, hay un flujo para lo que es la exportación por vía carretera, férrea o fluvial, un flujo para lo que es exportación por vía aérea, otro para lo que es exportación por ductos y la exportación de mercancías bajo la modalidad de envíos courier. Proceso de declaración. No me has escuchado, ¿no? Están levantando la mano. Sí, pero para el final vamos a poner. ¿Sí? Que ahorita es el ayudante del papá en mi papá lo dice que la polémica se lo queda a la audiencia. Ah, ya. En cuanto al proceso de exportación de manera general, luego vamos a explicar a modo más detallado la elaboración de la DEX, que es la Declaración de Exportación de Mercancías, se la tiene que elaborar conforme el instructivo de llenado y el formato que se establece en el anexo 1. Una vez que se llena la declaración, se transmite y acepta la DEX. Esta es aceptada por la aduana nacional y la aduana le asigna un número que corresponde a DS, que es declaración de salida, seguido de la gestión, el código de la administración de aduana por donde se va a realizar la exportación y un número correlativo a nivel nacional. Una vez registrada la DEX, desde el día siguiente a su registro tiene un plazo de 60 días hábiles, perdón, de 60 días calendario para la efectivización de la exportación. Si no cumpliera con la salida de la mercancía en ese plazo, a través del sistema puede solicitar la ampliación de plazo, es decir, hasta el día 59. Caso contrario, ya no puede ampliar. Y la aduana le otorga por otros 60 días el plazo. Bueno, la asignación de canal también se realiza a través del sistema informático. Todo lo que es el registro de la verificación de la salida física de los medios y unidades de transporte también se realiza a través del SUMA, eso lo hace el concesionario de depósito. En el marco del SIDUNEA esta verificación era todo manual, así como el control de los saldos del balance de exportación. Y una vez que este saldo está en cero, automáticamente el sistema SUMA les emite el certificado digital al exportador. Asimismo, cuando un exportador o a través de la agencia despachante, si lo hace, realiza su despacho, puede hacer el seguimiento al estado del trámite a través del SUMA en cualquier momento. Ahí él tiene opción para ver todo lo que es el balance de exportación y todo lo relacionado a si el transportista ya ha registrado los documentos de embarque, los manifiestos, si han cruzado frontera, si no han cruzado frontera. Cuando se asigna canal a la declaración, ellos tienen el seguimiento al estado de trámite en todo momento. ¿En qué características tiene la asignación de canal? Como bien ustedes saben, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Ley General de Aduanas, se puede asignar canal verde, amarillo o rojo. En caso de canal verde, la autorización de la exportación es de manera automática. En caso de canal amarillo o rojo,
En ese momento, el sistema también asigna un técnico de aduana para que realice el aforo físico y o documental a la declaración. ¿Cuáles son los momentos del sorteo de canal? Es en función a la modalidad de transporte que se está utilizando para la exportación. En lo que es exportación vía carretera, fluvial o férrea, se sortea canal con la presencia física del primer medio de transporte y la presentación del manifiesto internacional de carga ante la aduana nacional en frontera. Cuando se hace una exportación por vía aérea, se sortea canal cuando se registra la guía aérea. Esta guía aérea la registra el transportador aéreo. Para la exportación por instalaciones fijas, es una vez aceptada la DEX, es decir, registro la DEX y en ese momento se sortea canal a la declaración. En lo que es exportación por propios medios, es cuando se presenta la declaración en la aduana de salida. Bien, vamos a hacer un breve paréntesis para hablar lo que es el certificado digital. Como ya habíamos indicado anteriormente, la declaración de exportación se la firma digitalmente. En ese sentido, todos los operadores registrados y habilitados tienen que obtener el certificado digital para él o los usuarios que correspondan en el marco que se establece en el reglamento para uso de firma digital aprobado mediante resolución de directorio 01-30-18 del 13 de diciembre de 2018 por la Aduana Nacional. En el caso de los exportadores, ellos pueden elaborar su declaración directamente, no es necesario que lo hagan a través de una agencia despachante. Y también pueden obtener uno o más certificados digitales dependiendo de la cantidad de operaciones, del tamaño de su empresa, para los usuarios que correspondan. No sucede lo mismo en el caso de una agencia despachante, que simplemente el agente despachante es el que puede obtener un certificado digital para firmar las declaraciones. En el caso del resto de los operadores que forman parte de la cadena logística en una exportación, también tienen que tener su certificado digital, es decir, ¿quiénes? Además del exportador, los transportadores para realizar los documentos de transporte, es decir, un documento de embarque y los manifiestos de carga. También tienen que contar con certificado digital a las empresas de servicio expreso courier que hacen este tipo de servicio de envío de paquetes urgentes. Los concesionarios de depósito, quienes son los que verifican la salida de la mercancía en frontera y emiten un certificado digital, así como las empresas de consolidación de carga en caso de que hagan exportaciones de este tipo. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el certificado digital? Primero que el usuario debe estar registrado y habilitado en el padrón de operadores como representante para firma o cuando es el representante legal, él directamente tiene la opción de firmar, o sea, ya está habilitado para la firma, no tiene que obtener simplemente su certificado digital. Contar con un usuario de acceso al SUMA, ya que la solicitud la realiza a través del sistema SUMA. Contar con la cédula de identidad vigente otorgada por el SEGIP, su última factura de luz o agua, donde se verifica su domicilio, el pago por el certificado digital, que ese pago lo realiza a la CIF, que es de 80 bolivianos, y tiene que adquirir un token, ¿no? El token lo proporciona la aduana nacional a un valor de 235 bolivianos. Bien, ¿qué características tiene una declaración de exportación con firma digital? En principio, en la parte inferior izquierda está la firma del declarante, es decir, aquella persona que ha presentado la declaración ante la aduana nacional. Acá en la sección 2
del recuadro que ustedes pueden observar, va a ir la firma digital del técnico de aduana en los casos que la declaración sea sorteada a canal rojo o amarillo, y a través del código QR también se va a visualizar los datos del técnico. Cuando la declaración es sorteada a canal verde, la autorización es automática, entonces ya no cuenta con ningún, esta sección se queda en blanco. Luego también en la parte superior derecha hay un código de seguridad que direcciona a un enlace donde se puede verificar el estado de la declaración y consultar el documento que se encuentra almacenado en el sistema Suma. Y en la parte inferior izquierda se genera un número SIDUNEA. Cuando la declaración se registra, va también al SIDUNEA, y el SIDUNEA le genera este código que les permite también a los operadores verificar la declaración, ver los datos de la declaración a través del sistema SIDUNEA. ¿Cuáles son las obligaciones del declarante? En principio, como las notificaciones se las realiza a través del sistema Suma, debe revisar su bandeja de notificaciones y comunicaciones electrónicas en el marco de lo que se establece en el artículo 87 del Código Tributario. Simplemente cuando la declaración de exportación simplificada se realiza de forma manuscrita, las notificaciones en ese caso las realiza la Aduana Nacional de manera presencial. Pero, ¿en qué caso se realiza una declaración simplificada sin firma digital? Solo en el caso de un exportador no habitual, ¿no? El resto de si es un exportador habitual, sí o sí tiene que presentar su declaración con firma digital. Y el declarante también está en la obligación de conservar bajo su custodia un ejemplar impreso de la DEX junto a la documentación soporte por el plazo que se establece en el Código Tributario. Bien, en el procedimiento de exportación se tienen 13 anexos. En el anexo 1 está el formato instructivo de llenado de la declaración de exportación y la declaración de exportación simplificada. En el anexo 2 está lo relacionado a la exportación de minerales complejos y aleaciones metálicas. ¿Por qué se ha establecido un anexo 2 que tiene este anexo que diferencia al resto de las mercancías? En un complejo metálico, por ejemplo, en los complejos que tenemos acá en nuestro país, podemos tener de 3 o 2 tipos de complejos, ¿no? Están, por ejemplo, un concentrado de zinc, plomo, plata. Físicamente es una sola mercancía. Sin embargo, considerando que el Senarecom, quien es la entidad que autoriza la comercialización de minerales, y por temas estadísticos que ellos utilizan, esta mercancía, este complejo que es uno solo, se declara en 3 subpartidas arancelarias, es decir, tiene 3 ítems, uno para el zinc, otro para el plomo y otro para la plata. Y se declaran las cantidades en función al concentrado que tenga de cada uno de estos metales. Y lo mismo para las aleaciones, ¿no? Entonces, sí, este tipo de mercancías difiere del resto porque se declara de manera separada las mercancías, siendo solo una. Pero como les explicaba, las razones son temas estadísticos y de cobro de regalía minera por parte del Senarecom. Luego, en el anexo 3 está la declaración de mercancías de exportación simplificada, es decir, para aquellas mercancías que son menores a $1,000. Luego tenemos el procesamiento manual de operaciones aduaneras en caso de contingencia. Las exportaciones no se pueden parar, mucho menos en los aeropuertos, ¿no? Porque ustedes saben que en los aeropuertos las horas del vuelo son específicas. Entonces la Aduana Nacional ha previsto
el tipo de operación que se hace cuando no hay sistema, cuando se cae, cuando hay alguna contingencia en las administraciones de salida. Entonces ellos aplican lo que es el procesamiento manual. El anexo 5 es para lo que son los transportadores internacionales, todo lo relacionado a lo que es la gestión de documentos de embarque y el manifiesto internacional de carga según la modalidad de transporte. El anexo 6 para los consolidadores de carga es la exportación de carga consolidada. El anexo 7 para lo que es aforo en planta. Si bien al momento todavía la aduana nacional no ha implementado este anexo, es porque obviamente el aforo en planta se puede solicitar ante una administración de aduana interior. Entonces, ¿qué tipo de mercancías requieren de este tipo de aforo en planta? Por ejemplo, aquellas que tienen que cuidar una contaminación sanitaria, principalmente este tipo de mercancías, ¿no? Donde realizan el embarque en su planta. Ahí, obviamente, como se está haciendo el aforo en planta, automáticamente la declaración se convierte en canal rojo. Tiene que presentarse la aduana nacional, la Dirección de Sustancias Controladas, la PXN, para ver todo el tema de que no exista ninguna sustancia no autorizada. En el caso de que sea, por ejemplo, un mineral, tendrá que estar el Senaricom y siempre sustancias controladas. El anexo 8 es para las operaciones de exportación iniciadas en aeropuertos habilitados como puntos de control dependientes de otras administraciones de aduana. Es decir, aquellos aeropuertos que no son internacionales. Es el caso del aeropuerto de Sucre, por ejemplo, que depende de la Administración Interior Sucre. Lo mismo el aeropuerto de Cobija, que sí se pueden realizar operaciones, iniciar operaciones en estos aeropuertos, y la solicitud de la exportación pues se realizará ante una administración de... El anexo 9 es para la corrección o anulación de la declaración de mercancías de exportación. Es en función al estado en la que la declaración se encuentra. Cuando la declaración está en estado registrado y todavía no se ha presentado a la aduana ni se ha registrado ningún documento de transporte, la corrección se la puede hacer cuantas veces así el exportador lo considera. La corrección, cuando está ya con canal asignado, cualquier corrección solo la puede hacer, bueno, en caso de canal rojo o amarillo, la administración de aduana. En caso de canal verde, como la autorización es automática, entonces ya puede corregir. Y también puede corregir en función a cuando la declaración ya se encuentra en estado concluido. Pero obviamente ya en función al estado hay ciertas casillas que puede corregir, hay otras que no, y en función a lo que se está corrigiendo, también algunas correcciones se solicita, bueno, tienen que ir a evaluación de la administración de aduana, ¿no? Cuando se hace una corrección, se genera un formulario de corrección de datos que también debe ser firmado digitalmente. Y lo que es la anulación de la declaración de mercancías, bueno, si al cabo de 60 días que tiene el plazo para exportar, una vez registrada la declaración, no ha salido nada de la declaración, nada de mercancía, entonces esa declaración se anula automáticamente. O también a solicitud del exportador. El anexo 10 corresponde a la guía de aforo de exportación de mercancías. Está dirigida al técnico de aduana, que es qué actuaciones tiene que tener ante un canal rojo o amarillo. Es un anexo donde se dan algunas orientaciones al técnico de aduana, que no son limitativas. Si él lo considera, puede evaluar otros aspectos que no considera la guía de aforo. El anexo 11 para lo que es la exportación de mercancías en libre consignación, ahí también se incluye lo que es la regularización de la
de la declaración, el anexo 12 para lo que son las exportaciones temporales y el anexo 13 para los despachos de envíos urgentes sin declaración asociada. En este caso, los paquetitos que normalmente una persona común puede enviar al exterior, la declaración la presenta la empresa de servicio expreso courier. Bien, ahora vamos a ver lo que es la descripción del procedimiento por dos modalidades, una la de carretero y otra en el caso aéreo. Bien, entonces el flujo para la exportación por vía carretera comprende 7 pasos. Espero que lo puedan apreciar ahí. Bien, en principio está la elaboración y validación de la declaración de exportación. Como habíamos indicado, el declarante, ya sea el mismo exportador o a través de una agencia despachante, llena la declaración de exportación, adjunta la documentación soporte en formato digitalizado en PDF. Cuando llena la declaración en función a las características de la mercancía, a las características de la transacción, el sistema le solicita adjuntar la documentación soporte respectiva. El exportador, el declarante, debe verificar que todos los datos sean completos, correctos y exactos de acuerdo a lo que se establece en la normativa vigente, es decir, normativa aduanera y también la normativa relacionada en función a la mercancía, ¿no? Debe revisar la información ingresada y transmitir esta a través del sistema. El sistema suma va a verificar la consistencia de los datos, es decir, qué cosas verifica. Verifica que todas las casillas de llenado obligatorio estén llenadas. Verifica que todos los documentos soporte que se está juntando hayan sido obtenidos antes de elaborar la declaración. Y cuando pasa esto, genera un número de registro. Como habíamos indicado, este número de registro corresponde a un código que tiene DS, que es declaración de salida, seguido de la gestión, la administración de aduana y un número correlativo a nivel nacional. Y luego le solicita la firma digital. El declarante, a través de debe conectar su token y firmar la declaración. En este momento la declaración ya está lista para que se elaboren los documentos de transporte. Y a partir del día siguiente habíamos indicado que tiene el exportador 60 días para efectivizar la exportación con la salida física de la misma. El paso 2 comprende lo que es la elaboración, registro y presentación del cartaporte y el manifiesto internacional de carga. Con el número de declaración, es decir, con esta DS, el transportador carretero asocia este número a su CRT, a su cartaporte o al CEPIC. Llena los datos que le solicita el sistema, por ejemplo, pero cuando realiza esta declaración, el sistema automáticamente recupera cierta información, ¿no? Entonces, ya simplemente él tiene que verificar si está llevando la totalidad de la carga o la mitad, consignará esos datos. Cuando se registra el CRT, lo que hace el sistema es, antes de registrarlo, verifica que exista saldo en la exportación, un saldo positivo en la DEX.
Si existe un saldo positivo, verifica que no haya inconsistencia en los datos, que todas las casillas estén llenadas, y en ese caso registra el CRP con el número que haya así consignado el transportador carretero. Y el sistema le pide firmar digitalmente este documento de embarque. Una vez que está elaborado el documento de embarque, puede elaborar él o los manifiestos que correspondan. Entonces, también a través del sistema SUMA, al elaborar el manifiesto, va a asociar el CRT asociado a su vez a la DEX, tiene que adjuntar los documentos, es decir, algún documento anexo que requiera de manera obligatoria para la exportación. Verifica el correcto llenado del manifiesto y lo transmite a la aduana nacional. La aduana nacional, a través del SUMA, verifica que todos los datos sean consistentes y si todo está correcto, numera y registra el manifiesto. ¿Con qué codificación? Con un MS, que es manifiesto de salida, seguido de la gestión, el código de la administración de aduana de salida y un número correlativo a nivel nacional. Y firma digitalmente el manifiesto. En este caso sí tiene que imprimir los ejemplares que requiera, tanto para la aduana boliviana como la aduana del país por donde va a transitar. Entonces tiene que imprimir y sellar firmar y sellar de manera manuscrita, además, porque en la aduana extranjera sí le van a pedir de esta forma, porque obviamente ellos no reconocen nuestra firma digital de momento. Entonces el transportista se presenta en la administración de aduana de salida, presenta los ejemplares del manifiesto y con esta presentación el técnico de aduana de ventanilla de salida recupera ese manifiesto, y si la declaración aún no ha sido sorteada a canal, asigna canal a la declaración, ¿no?, al procesar el manifiesto. La asignación de canal puede ser roja, amarilla o verde, que de acuerdo al reglamento, a la Ley General de Aduanas, la aduana puede hacerlo de manera aleatoria o bajo criterios de selectividad. Cuando la declaración es sorteada a canal rojo o amarillo, también a través del sistema se le entrega los ejemplares, se le entrega la declaración de exportación y de manera física le entregan al técnico los ejemplares del manifiesto para que realice el aforo correspondiente. En caso del canal verde, el técnico de aduana de ventanilla firma los ejemplares del manifiesto y se los devuelve al transportador, y en ese momento pues, se autoriza la exportación de la mercancía. El paso 4 corresponde al aforo de la declaración y revisión del manifiesto internacional de carga por parte del técnico aduanero asignado al trámite. Entonces, para lo que es canal rojo, la declaración tiene que ser sometida a un examen documental y a un reconocimiento físico. En el caso del reconocimiento físico, es solo a aquellos medios de transporte que selecciona el sistema. O sea, por ejemplo, si la declaración tiene 50 camiones, no hace el aforo físico de los 50 camiones, simplemente de aquellos que le indica el sistema. Pero bueno, sí, en todos los casos tiene que hacer el examen documental, uno solo a la declaración y el examen documental del manifiesto. Fruto de esta revisión de este aforo, pueden haber o no observaciones. Si el técnico no tiene ninguna observación, autoriza la exportación a través del sistema y también firma los ejemplares de manera manuscrita, los del manifiesto, y los sella y da levante a la declaración. Si existen observaciones, emite un acta de reconocimiento.
Y esta acta de reconocimiento, bueno, pueden haber observaciones a la declaración o al manifiesto. En caso de que existan observaciones a la declaración, levanta el acta de reconocimiento y la notifica al declarante, y en caso de que existan observaciones al manifiesto, le notifica al transportador. Si estas observaciones, bueno, si se ha emitido el acta, en definitiva, igual autoriza la exportación. El hecho de que se observe no impide que la mercancía sea exportada. Sin embargo, si existen observaciones por algún delito, puede ser un delito de contrabando o un delito por llevar sustancias controladas, por ejemplo, en ese caso sí la exportación es detenida en frontera. Bien, una vez que se ha autorizado la exportación, ya sea con o sin observaciones o a través de canal verde, el siguiente paso es la verificación de salida de la unidad y el medio de transporte. Esto se realiza a través del concesionario, quien también debe registrar esta salida a través del sistema informático. Una vez que se registra la verificación de salida, el sistema informático, en el paso 6, lo que hace es hacer un balance de exportación, hace el balance de exportación, y cuando está en 0, confirma la declaración. Es decir, confirma que ya ha salido la totalidad de la mercancía. Y genera un certificado de salida que es remitido a la bandeja del concesionario de depósito para su procesamiento. Y que es el último paso, es la emisión del certificado de salida. Para ello, el concesionario de depósito firma digitalmente este certificado y le envía a la bandeja del exportador a través del SUMA. Entonces el exportador ingresa al sistema, va a la declaración que ya ha salido la totalidad y puede imprimir su certificado de salida a través del sistema. Y con eso concluye lo que es la exportación por vía carretera. En la figura 4.2 se observa con más detalle la curva de demandas del piso y se muestra cómo la cantidad demandada responde a un pequeño cambio en el precio. Bien, en cuanto a la exportación por vía aérea, el proceso tiene 8 pasos, que los vamos a describir. El primer paso es de la misma forma que en la exportación en carretera o para cualquier tipo de exportación. El primer paso siempre es la elaboración y validación de la declaración que hace el exportador o el despachante de aduana, es decir, llena la declaración, adjunta la documentación soporte, revisa que ésta sea completa, correcta y exacta. El sistema verifica la consistencia en los datos y genera el número de declaración, es decir, la DS seguida de la gestión, la aduana y un número correlativo. El exportador firma digitalmente la declaración. Una vez que ha firmado la declaración, el exportador debe entregar la carga al transportador aéreo en sus almacenes. El transportador aéreo debe registrar la guía aérea en el sistema y adjuntar esta guía aérea en formato PDF y transmitir este documento al sistema SUMA. Esta guía aérea debe estar asociada, se asocia al igual que en los documentos de carreteros. Cuando está registrando la guía aérea, el sistema le solicita el número de DEX. Entonces, ahí el transportador pesa la mercancía y debe ser la misma que está en la declaración. Bien, la guía aérea también se registra en el sistema SUMA con la codificación que le da, con el mismo número que tiene la guía aérea en formato físico. Y ese es en un formato IATA.
Bien, una vez que se registra la guía aérea, en ese momento se asigna canal a la declaración. Como habíamos indicado, puede ser un canal rojo, amarillo o verde. En caso de que sea verde, la declaración está autorizada para su exportación. En caso de canal amarillo o rojo, la declaración es remitida de manera electrónica al técnico de aduana asignado para su examen documental y o reconocimiento físico. Y de la misma manera, en caso del examen documental, primero tiene que realizar el examen documental y luego aproximarse al almacén del transportador aéreo para realizar el examen físico a la mercancía. Tiene que registrar el técnico todas las observaciones que realice a través del sistema SUMA. En caso de que no existan observaciones, da levante a la declaración y autoriza la exportación y la guía aérea. Y si existen observaciones, emite el acta de reconocimiento, las notifica al declarante y también autoriza la guía aérea. El siguiente paso, el 5, es el registro y la programación del manifiesto aéreo de carga denominado MAC. ¿Quién realiza este registro? Pues el transportador aéreo. En este caso, 6 horas antes, hasta 6 horas antes, a la salida del vuelo, registra los datos generales del MAC. ¿Qué se registra aquí? Los datos como el número de vuelo, a dónde está yendo ese avión, y los transmite a través del sistema para su validación. Si no existen inconsistencias u observación, el sistema SUMA le genera un número de manifiesto que corresponde a MS, que es manifiesto de salida, seguido de la gestión, la administración de aduana, de aeropuerto y un número correlativo a nivel nacional. Una vez registrada este MAC y una hora antes a la salida del vuelo, el transportador aéreo programa la carga que va a ser transportada al amparo de ese MAC y para ello, ¿qué hace? Selecciona todas las guías aéreas que se encuentran autorizadas por la aduana, es decir, las guías que ya han sido sorteadas a canal rojo, amarillo o verde y que ya están con levante. Él solo puede ver las que están autorizadas y el paso 6 es la confirmación del MAC. Entonces, una hora antes ha registrado el manifiesto y ha programado la carga, ha salido el vuelo y hasta 12 horas después de la salida del vuelo, el transportador aéreo tiene que confirmar el MAC, es decir, tiene que confirmar la carga que efectivamente ha sido exportada. Y una vez que confirma que ha sido exportada en este momento, él también puede desasociar alguna guía aérea que corresponde a cierta mercancía que no habría sido enviada o puede confirmar parcialmente esa guía. O sea, si la guía tenía 10 pallets y solo han salido 8, entonces marca que han salido 8 pallets para que esos 2 pallets vayan en el siguiente vuelo. Transmite y firma digitalmente el MAC. Cuando el transportador aéreo confirma la salida de la mercancía, el siguiente paso que hace el sistema, es el control del saldo del balance de exportación y confirmación de la declaración. Cada vez que se confirma la salida física de una mercancía, corre el balance de exportación. Cuando este está en 0, se confirma la declaración y se genera el certificado de salida que se le envía directamente al declarante. En este caso ya no hay participación del concesionario de depósito porque él no hace la verificación de salida, ¿no? Simplemente el transportador aéreo le confirma a la aduana nacional la mercancía efectivamente exportada.
Bien, ahora vamos a, si me dan unos minutos, por favor. No tengo mi video. Me confirma si... Bien, ahora vamos a ver un video demostrativo de lo que es el llenado de la declaración. Este video ustedes lo pueden ver en la página web de la Aduana Nacional a través del INPESUMA, donde, pero sin embargo les vamos a explicar de manera más detallada. Bien, están los requisitos de la exportación, quienes pueden realizar la exportación. Bien, para realizar la exportación tienen que ingresar al sistema SUMA, que se lo hace a través de la página web de la Aduana Nacional, a través del portal SUMA. El sistema les pide un usuario y una contraseña. Ingresan al sistema y en el menú tienen gestión OCE, que es donde se actualizan todos los datos, todo lo relacionado a firma digital. En notificaciones reciben las notificaciones que les envía la Aduana Nacional, las actas de reconocimiento. Aquí también esta bandeja tiene notificaciones y comunicaciones. En las comunicaciones les envía, por ejemplo, a un exportador, le envía cuando su declaración ya ha sido sorteada a canal rojo, amarillo o verde, le avisa también que el certificado digital ya ha sido emitido. Y en salida de mercancías, ahí pueden registrar la declaración. Tienen una nueva declaración y mis declaración, ¿no? Cuando se consigna nueva declaración, ¿qué tiene? Tiene 3 pasos. Se les abre un formulario donde está para llenar la declaración, adjuntar la documentación soporte, el paso 2, y el paso 3, revisar y transmitir la declaración. El paso 1 contempla, bueno, antes, en el sistema, creo que solo en exportaciones, cuando se hace clic en la etiqueta de la casilla, es decir, en el nombre de la casilla, el sistema les despliega el instructivo de llenado para esa casilla. En todos los casos, ¿no? Y ahí el instructivo de llenado indica qué es lo que se debe llenar en esa casilla. Bien, el paso 1, que es llenado de la declaración, contempla 4 secciones. Una que es datos generales, donde va la información general de la declaración, así como los lugares que tiene curso la exportación. Tiene datos de la transacción, datos de la mercancía e información adicional.
En datos generales, en la primera casilla que se debe llenar es la A3, el número de referencia. Con el nombre que ponga aquí el exportador, con ese nombre se guarda en borrador la declaración. En datos generales, la primera sección es la identificación de la declaración, que como decíamos, bueno, tiene la casilla A1 y la A2 que corresponde al número de declaración y a la fecha de aceptación, que lo llena el sistema de la aduana nacional una vez que se registra esta declaración a través del SUMA. Tiene algunas casillas, por ejemplo, llenadas de manera automática, como la A4, que es el país de trámite Bolivia. Esto con efectos de transmisión de información o intercambio de información con otras aduanas. Y otras que dependen de otra casilla. Por ejemplo, modalidad del régimen, esa depende de la casilla A6, que es el destino régimen aduanero. Entonces, esta casilla A7 se habilita en función o cuando llene la casilla A5. Perdón, A6. Entonces se llena la aduana de despacho, el régimen aduanero, la modalidad del régimen y el tipo de embarque, si es un embarque total o un embarque parcial. ¿A qué se refiere con embarque total? Es decir, cuando la mercancía va a salir en su totalidad en un solo día, y un embarque parcial cuando va a salir en diferentes fechas. A eso se refiere un embarque total. Puede ser 10 camiones, pero los 10 camiones van a cruzar frontera el mismo día. En la sección B se contempla lo relacionado a los operadores. Entonces, cuando el usuario ingresa para llenar una declaración, las casillas B1 y B4, en caso que sea el mismo exportador, se llenan de manera automática. Y ya simplemente se tiene que llenar la casilla B2 de destinatario y los datos del consignatario. Si entrar a la agencia despachante, va a estar llenada la casilla B4 con sus datos registrados en el padrón de operadores de la aduana nacional, y la casilla B1, pues él tendrá que poner el NID del exportador y el sistema le va a recuperar automáticamente su nombre, su razón social y el domicilio registrados en la aduana. Bien, les pide el sistema de manera parametrizada lo que es el domicilio, los datos del domicilio del destinatario, es decir, del importador del otro país, así como los datos del consignatario. Luego se llena la sección C, lo que son los lugares: el lugar de embarque, la aduana de salida, el país de destino final, el lugar de desembarque, si existiera un país de tránsito. Y en la sección D, el tipo de transporte a ser utilizado, tanto hasta la frontera y desde la frontera hacia el extranjero. Entonces, en la parte inferior izquierda hay las opciones de verificar. Cuando se pone verificar, el sistema acá les verifica que todas las casillas estén llenadas, y las que no están llenadas, el sistema les marca en rojo. Y guardar borrador, y la encuentran en mis borradores y recuperan con el nombre que han llenado en la casilla A3 el número de referencia. Si todo está bien, se llena la segunda parte de lo que es el paso 1, datos de la transacción. Para ir desplegarse entre estas pestañas que están en la parte superior, simplemente hacen clic en cada pestaña, pero si no han llenado datos generales, directamente no pueden ir a datos de la transacción. Bien, en datos de la transacción tenemos en principio la sección E de datos y valores totales de la transacción, es decir, acá se consignan los datos totales de la factura comercial, ¿no? Empezando por el Incoterm, el lugar de entrega, la naturaleza de la transacción, la moneda de la transacción, el valor, la forma de pago y el medio de pago, el valor FOB total y los costos del flete y del seguro. Y hay una casilla específica para observaciones generales relacionadas únicamente a la transacción.
En aquellas casillas, por ejemplo, cuando la forma de pago no esté parametrizada y yo ponga otro, entonces esta casilla de observaciones se vuelve obligatoria para que consigne qué es lo que quiere decir el otro en alguna de las casillas. Bien, en datos de la mercancía, es la sección H. En principio se debe llenar la subpartida arancelaria. Haciendo clic acá en el poquito, el sistema les muestra a través de un pop-up la referencia de la subpartida arancelaria desde el capítulo al que pertenece, el capítulo, la partida y las subpartidas de esa partida. Y van a encontrar marcado en amarillo la subpartida que han consignado. Entonces aquí el declarante puede verificar si es la subpartida correcta. Si es otra, simplemente marca y pone seleccionar y el sistema le va a cambiar la subpartida. Bien, una vez que se consigna la subpartida arancelaria, la casilla H6 es llenada automáticamente por el sistema con la unidad física de medida arancelaria que corresponde a esa subpartida, y en cantidad física la casilla H7 tiene que llenarse en la cantidad correspondiente a la casilla H6. Luego tenemos la descripción de la mercancía, la descripción comercial de la mercancía, ¿no? La descripción arancelaria obviamente se llena automáticamente con la subpartida consignada, y la descripción comercial de la mercancía es llenada en la casilla H8. Luego también el sistema les permite consignar una unidad comercial diferente a la unidad física arancelaria, porque en muchas ocasiones pues la cantidad pactada no es precisamente en las mismas unidades arancelarias que se consigna en la nomenclatura, ¿no? Sino en una unidad comercial. Entonces ahí ponen la unidad, seleccionan la unidad comercial, la cantidad, el precio unitario de la mercancía, la cantidad de bultos de ese ítem, así como el peso bruto y el peso neto, las marcas que tuvieran, el estado de la mercancía, el valor POP del ítem y el valor de transacción del ítem. Y la casilla J1 es las observaciones relacionadas a ese ítem, ¿no? Y cuando se desea adicionar un ítem adicional, entonces presionan acá en adicionar ítem y el sistema les despliega otro formulario de la sección H para llenar los datos correspondientes a ese ítem. Bien, una vez que se van adicionando todos los ítems, automáticamente el sistema va llenando la sección F que corresponde a totales para control. Entonces aquí va sumando la cantidad total de ítems, la cantidad total de bultos, la sumatoria de todos los bultos, el peso bruto y el peso neto. Una vez llenada los datos de la mercancía, guardo en el borrador y se llena lo que es la información adicional. Esta sección se puede consignar información adicional que se requiera aclarar cuando ya no he aclarado en las otras casillas relacionadas a observaciones, tanto de la transacción como de las mercancías. Es obligatorio su llenado en caso de exportación temporal, donde en exportación temporal se supone que la misma mercancía va a ingresar. Entonces acá en esta información adicional, aquí tengo que llenar toda la descripción de la mercancía, códigos, números de serie, etc. En caso de exportación de mercancía nacionalizada, se debe consignar las declaraciones de importación que amparan a las mercancías que se quiere exportar. Es decir, simplemente acá tienen que llenar los números de declaración. No es necesario que se adjunte las declaraciones, porque obviamente los técnicos de aduana tienen opción de ingresar a su sistema y verificar esta información, la veracidad de esta información.
Y en caso de reexportación RITEX, igual deben llenar la información de las declaraciones de admisión temporal que han consignado. Y en otros casos, pues no es necesario adjuntar los documentos escaneados cuando el documento sustento de este tipo de declaraciones es ya ha sido registrado en el sistema de la aduana nacional. Luego se verifica la información y vamos al paso siguiente. Como habíamos indicado, el sistema informático de la aduana, cuando se llena, les va a pedir la información en función a las características de la mercancía, es decir, por su partida arancelaria, las autorizaciones previas, certificaciones que se requieren de manera obligatoria o alguna autorización. En este caso, por ejemplo, le ha pedido un certificado de entidad financiera. Es en el marco de lo que establece el decreto 772, que dice, ¿no?, que para la importación o exportación de mercancías con un valor mayor a 50.000 bolivianos, se tiene que presentar un respaldo de la entidad financiera. Obviamente cuando la transacción se la hace de manera a través de una entidad bancaria, ¿no? Por eso se solicita en datos de la transacción la forma y medio de pago. Bien, entonces acá el sistema le pide, como habíamos indicado, la documentación que debe adjuntar de manera obligatoria el exportador. Entonces, para procesar ello, a través de la sección de opciones del documento, tiene que llenar los datos del documento soporte respectivo. Entonces ponemos editar y el sistema le va solicitando, el sistema de la aduana le va solicitando la documentación, los datos de ese documento en función a las características también del documento. Tiene que indicar qué tipo de documento es, si es original, copia, etcétera. Adjunta el documento soporte. Él puede verificar que sea el que corresponde. Luego está llenando ahora, por ejemplo, los datos de la factura, la dosificación de la misma, el monto, el tipo de moneda, adjunta el documento y luego llena el documento o certificado de entidad bancaria, ¿no? Este es un SWIFT bancario. También es importante señalar que el sistema SUMA les permite adjuntar, por ejemplo, si tiene la exportación 2 facturas, pueden adjuntar 2 facturas, a diferencia de lo que es el sistema SIDUNEA, que solo permitía un documento por cada tipo de documento, valga la redundancia. Y si quiere adjuntar otro documento, también tiene la opción de hacerlo a través de esta sección, ¿no? Lo que es en documentos, están clasificados los documentos que ellos han puesto, y en otros documentos, los documentos no obligatorios, ¿no? Si el exportador ha consignado que se va a acoger a un acuerdo comercial, entonces aquí el sistema le pide el certificado de origen respectivo. Bien, entonces vamos al siguiente y con el siguiente paso es el paso 3, que corresponde a revisar y transmitir la declaración. Como les había indicado, bueno, y de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento de aduanas, tiene que ser la declaración completa, correcta y exacta. Entonces, en esta sección, el sistema les muestra todos los datos de la declaración. Ninguna es editable. Acá en ver declaración pueden ver la declaración en formato PDF con una marca de agua. Por si la declaración tiene que ser revisada por otra instancia. Si hay algo que corregir, se puede ir con el botón anterior o transmitir la declaración.
Y cuando se transmite la declaración, la aduana le comunica que ha sido registrada, le da el número que habíamos indicado, el DS, la sesión, la aduana y el número correlativo, la fecha de registro, y le indica que tiene 60 días para efectivizar la salida física de la mercancía. Y también le indica que debe firmar digitalmente la declaración. Si no la firma, el transportista no puede asociar ningún documento de transporte. Entonces, él debe firmar la declaración. Para firmar la declaración, tiene que tener dos condiciones. Primero, tener activo la aplicación FID, que es el firmador de documentos digitales, que es tiene que estar ejecutado, tiene que estar conectado su token al computador, pone aceptar y el sistema le tiene que seleccionar la firma digital, que normalmente tiene el nombre del usuario, y firmar. El sistema le pide la contraseña del token y pone verificar. En este momento el sistema verifica que el certificado seleccionado sea el mismo de la persona que ha ingresado al sistema, que el certificado esté vigente y firma y le permite firmar la declaración. Bueno, y cuando pone ver declaración, se puede visualizar la declaración en formato PDF, ¿no? Como les había indicado, acá está la firma digital del exportador y el código QR donde se puede verificar la validez de la firma digital. Bien, y con eso se ha finalizado la elaboración de la declaración de exportación, y esta DEX ya puede ser asociada a un documento de transporte. Bien, por favor, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Dígame. Bien, tenemos algunas preguntas. Por favor, Patricia, si podría ayudarme. Sí, licenciada, buenas noches. De un momento lo voy a revisar. Bueno, sí, licenciada, hay una pregunta donde indica, en la declaración de la DEX, ¿el campo es seguro? No entiendo la pregunta. Por favor, la persona que ha hecho la pregunta, si podría activar su micrófono e indicarnos. No entiendo el campo, no sé a qué campo se refiere. O que levante la mano, por favor, la persona que planteó la pregunta. Tengo otra pregunta, licenciada. José Félix Velasco Pérez pregunta, ¿qué pasa si tenemos una exportación que consiste en 2 camiones y uno de ellos no cruza frontera dentro de los 60 días? ¿Cómo procedemos? Ya, cuando se ingresa al sistema, el exportador tiene la opción de solicitar ampliación de plazo. Entonces, ingresa ahí y la aduana nacional le habilita la exportación por otros
60 días, le habilita el plazo. Y puede hacerlo, tiene otros 60 días para efectivizar la exportación. Hay otra consulta donde indica, en caso de cometer un error en el llenado de la DEX, ¿dónde nos avisaría la aduana o cómo nos haría saber del error? Bueno, dependiendo del error, ¿no? La aduana nacional le va a notificar a través del acta de reconocimiento, y esa acta de reconocimiento le llega a través del sistema SUMA. Entonces, ahí el exportador puede verificar, tiene la obligación de contestar o rechazar el acta de reconocimiento. Hay otra consulta, licenciada, donde, bueno, Richard Lima indica si podría reiterar sobre el aforo de mercancías cuando ingresan con muchos camiones. El aforo de las mercancías cuando hay varios camiones. Así es. Bien, en el tema del aforo, la declaración le llega al técnico de aduana y, por decir, son 50 camiones. Entonces el sistema les dice qué camiones van a ser sometidos a aforo físico, ¿no? Y el técnico solo verifica estos camiones. Entonces, antes quería mostrarles, por ejemplo, este es un usuario que me han prestado. En salida física de mercancías, aquí puede poner el exportador ampliación de plazo. Entonces, solicita la ampliación de plazo, indica el número de la declaración, va a poner un DS 2020, digamos que está saliendo por PISIGA, el número de declaración. Realiza la justificación respectiva. Obviamente aquí me sale que la declaración no existe, ¿no? Pero puede ser por fallas mecánicas, bloqueo, embarques parciales, desastres, o si pone otro, tiene que decir, bueno, no sé, faltaba la mercancía, no tenía completo, etcétera, y lo envía. Entonces, cuando envía, se habilita la ampliación de plazo. En la bandeja de notificaciones, aquí tiene las notificaciones y comunicaciones. No está habilitado, creo. Pero bueno, aquí el sistema le envía para responder al acta de reconocimiento, ¿no? Y en cuanto a, como les decía, para lo que es el aforo, aquí, por ejemplo, ya le ha llegado, tiene este operador, por ejemplo, ha solicitado la anulación de una declaración. Tiene un proceso sancionatorio de esta empresa en Tambo Quemado, y cuando hace clic acá, él tiene que procesar o verificar la constancia de notificación, lo que corresponda, ¿no? Y en comunicaciones, acá por ejemplo le avisan que la declaración número X ha sido, se ha presentado en frontera, tiene una resolución asociada. Aquí le van a indicar si está con canal rojo o amarillo. Este operador no tiene muchas declaraciones por lo que se ve, ¿no? Y de la misma forma le dicen cuando ya su declaración está en canal. Vamos a ver si este operador tiene algunas. Aquí el sistema ingresando podemos ver la declaración acá en seguimiento. Esta simplemente está en estado aceptado.
No tiene ninguna declaración asociada. Aquí puede ver la declaración, descargar los documentos que ha adjuntado. Esta ha sido asignada a canal amarillo. Está en aforo con el técnico de aduana. Aquí le indica, ha sido observada por el técnico de aduana y obviamente la notificación del acta de reconocimiento le ha llegado a su bandeja de notificación. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, licenciada. Deme un momento. Mariana González pregunta, en el caso de un incidente en la exportación y la mercadería se pierde o se daña, ¿cómo procede si ésta no tiene seguro? Bueno, en ese caso el exportador tendrá que correr con los gastos si no tiene seguro, ¿no? En la reposición de esa mercancía para cumplir con su cliente. O dependiendo de cómo ha transado con el transportador, cuál es su contrato interno. Bueno, tengo otra consulta más, licenciada. Indica Ivana Anavi, ¿qué pasa si tenemos una DEX por 10 contenedores y los problemas de producción? Perdón. Buenas noches. ¿Qué pasa si tenemos una DEX por un lote, es decir, de 10 contenedores y por problemas de producción los contenedores no llevan el peso indicado? ¿Existe alguna observación? No, la aduana no les observa ese aspecto, ¿no? O sea, si tenía que exportar, qué sé yo, 100 toneladas y exporta 90 toneladas únicamente, y ya no va a exportar más. En ese caso, el exportador tiene que ingresar a la declaración. Bueno, primero él tiene que corregirse el CRT o el documento de embarque, que inicialmente estaba por 100 toneladas. Corrige a 90 toneladas y después se corrige la declaración de exportación de 100 a 90. ¿Para qué? Para que el balance de exportación sea cero y se pueda confirmar esa declaración y emitir el certificado de salida por ese total, por lo que efectivamente se ha exportado, y se emite el certificado de salida, ¿no? Para que el exportador cuente con ese certificado. Pero no es ninguna contravención ni nada, la aduana no le contraviene para nada en ese tipo de aspectos. Tengo otra consulta también, es de Olenka Tarifa, donde consulta cuáles son las contravenciones más frecuentes que registra la aduana en estos procesos de exportación. Los que más creo que contravienen es por el tema de documentación que no ha adjuntado o cuando se equivocan en adjuntar la documentación. Es decir, cuando pide factura comercial, pone todos los datos de la factura comercial, pero el archivo adjunto que debe estar en los datos de la factura es el M03 o es la lista de empaque. En esos casos se considera como documentación no presentada. Cuando la declaración es sorteada a canal amarillo o rojo y el técnico verifica ese aspecto, uno, la inexistencia de algún documento por haber adjuntado otro archivo, o cuando el documento que ha adjuntado está ilegible o borroso, entonces ahí sí le sanciona como no presentación de documento o por estar en estado borroso. Luego, otra contravención frecuente creo que es el tema de la descripción incompleta de la mercancía, la mala clasificación, incorrecta clasificación arancelaria. Básicamente eso es en el tema de exportación. Ya, Erika Ortiz nos pregunta,
Buenas noches, disculpe. Si se perdiera la firma digital, ¿qué se debe hacer? Cuando pierden el token, lo primero que debe hacer el exportador es... Un momento, por favor, a ver, voy a intentar mostrarles. Es solicitar la remisión del certificado. Entonces viene acá a mis certificados y desde el certificado vigente, perdón, solicita revocar certificado. Él solicita revocar certificado y este certificado, la CIF lo revoca inmediatamente. Ahora, lo importante es que no esté en el token la contraseña, ¿no? De todas formas, de momento no se puede hacer mucho, salvo que conozcan tu usuario de ingreso, etc. Pero por seguridad se debería revocar el certificado y una vez revocado se solicita la remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Es la solicitud de un nuevo certificado a la CIP, que también se lo hace a través del sistema. Cuando ya está revocado, acá en estado del certificado aparece revocado y acá dentro de las opciones le aparece solicitar remisión. Y lo que tiene que hacer es simplemente adjuntar su cédula de identidad y comprar otro token. Para ello sí tiene que solicitar a la aduana nacional que le den un nuevo token, comprarlo. Y la CID en el plazo de 48 horas le emite un nuevo certificado. Sin costo Gracias. alguno y con la vigencia del anterior. Bueno, gracias, licenciada. Tengo otra consulta de Maya Lazarte, donde indica, el sorteo de canales depende de la cantidad de mercancías que se desea importar. Estamos en exportaciones, ¿no? La aduana nacional tiene sus criterios de riesgo a través de la Gerencia Nacional de Fiscalización. No le podría indicar cuáles son, pero bueno, sí es a través de esos por métodos aleatorios, ¿no? Aleatoriamente también le puede salir canal rojo. Y bueno, entre las dos últimas consultas que tendríamos, bueno, acá dice Luis Monroy, si quiero mandar muestras alimenticias, pero aún no soy exportador, ¿la aduana me puede observar y sancionar? No le puede sancionar, o sea, para cualquier operación de exportación, el operador, o sea, si yo no soy exportador, quiero mandar un regalo a mi tía en Estados Unidos, tengo que registrarme como exportador no habitual. Eso se hace a través de la página web de la aduana nacional. Un momento, por favor, les voy a mostrar desde dónde se hace ese registro. Bien, esta es la página web de la aduana nacional. Ustedes van a Suma. Y acá dice registro de nuevos operadores. Perdón, nuevos operadores y sí, registro de nuevos operadores. Y acá está la opción de importadores y exportadores no habituales. Entonces aquí ingresas el código. Y acá el sistema te despliega un formulario donde le pide al importador o exportador no habitual que consigne su cédula de identidad para registrarse como tal. Entonces, ¿quiénes hacen este tipo de operaciones no habituales? Para lo que es exportaciones de menor cuantía, equipaje acompañado y no acompañado, para una encomienda postal o un envío urgente,
para envíos urgentes por vía courier, para lo que es vehículos de propiedad del exportador y menaje doméstico, ¿no? O sea, aquí solo tengo que tener mi carnet de identidad, que es que debe estar emitido por el CEGIP, y no le van a observar nada. De todas formas, igual si es una muestra alimenticia, tendría que obtener un certificado del SENASAC correspondiente a esa muestra, ¿no? Indicando en el SENASAC que corresponde a una muestra y le indicará los fines para los que está exportando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciada, con esto podríamos cerrarlo ya. Deme un momento. Macielicon pregunta, bueno, sugiere si les puede volver a explicar un poco más de los minerales complejos y su clasificación arancelaria. Bien, la clasificación arancelaria de las mercancías de acuerdo a lo que establece la nomenclatura del sistema armonizado tendría que hacerse a través de la regla 2B, porque tenemos que determinar, o sea, por ejemplo, en un complejo metálico tenemos zinc, plomo, plata, ¿verdad? Entonces, para la nomenclatura arancelaria debe ser una sola mercancía y por tanto debe tener una sola subpartida arancelaria. Sin embargo, esa regla no la podemos aplicar a nivel nacional. ¿Por qué? Porque para la nomenclatura va a ser, si tiene de manera mayoritaria zinc, se va a clasificar ese complejo metálico como zinc. Si tiene de manera mayoritaria plata, se va a clasificar como plata. Si tiene plomo, se va a clasificar como plomo, ¿no? En función también a los porcentajes, porque también hay notas explicativas en el capítulo 71, por ejemplo, si tiene más por ejemplo, en este caso un zinc, plomo, plata, es un metal precioso, la plata, si tiene más del 10% o del 2.5% se va a clasificar como plata. Entonces se perdería el registro de lo que es el zinc y el plomo. Lo que hace el Senarecom en el formulario M03 es cobrar la regalía minera por cada una de estas mercancías, o sea, por cada uno de estos metales que componen ese complejo metálico. Entonces, lo que se ha hecho en el procedimiento de exportación es lo siguiente. Les voy a compartir la pantalla del anexo 2 del procedimiento que refiere a lo que es la exportación de minerales complejos y aleaciones metálicas. Entonces, lo que les estoy diciendo es que en este caso no tomamos en cuenta lo que establece la nomenclatura arancelaria, sino clasificamos las mercancías de manera separada. Entonces dice, ¿qué se considera los metales contenidos en dichos complejos o aleaciones? Serán declarados de forma separada, según la subpartida que les corresponda. Entonces, si tiene 3 minerales, tendrá que declararse en 3 ítems. Entonces, me indica qué casillas deben ser llenadas para la declaración en cada ítem por cada metal que tuviera ese complejo. Entonces aquí tengo que declarar, consignar el peso fino del metal en la casilla H7, en la casilla H9 debe consignar la cantidad comercial, la unidad comercial en la que se comercializa dicho metal, puede ser en libra fina, en onza troy, tonelada metálica, etc. La cantidad en la unidad comercial de ese metal, o sea, correspondiente a ese ítem, ¿no? La cantidad de bultos, consignar la cantidad de bultos correspondiente al ítem que se declara, asumiendo que el metal está contenido en una fracción total. Es decir, si tiene 20% de plata, asumiré solamente esa fracción, ¿no? O sea, tengo que prorratear en función al complejo y a la cantidad que tiene cada metal
dentro de ese mineral o de esa aleación. En peso bruto también tengo que consignar la fracción total con relación al peso bruto, así como en el peso neto. Y en la documentación soporte, adjuntar el formulario M03 que emite el Senarecom, y ahí asociaré a los 3 ítems. En este caso, en el formulario M03, cuando estoy del otro lado, digamos, de la administración de aduana, ahí en el formulario del Senarecom, ellos indican qué cantidad de plata, de zinc, de plomo tiene ese complejo metálico, porque está elaborado en base a un análisis de laboratorio, ¿no? Porque ellos para determinar ese aspecto sí o sí tienen que hacer un análisis de laboratorio para ver las concentraciones de cada mineral o de cada metal dentro del mineral o de la aleación respectiva. Espero haber cubierto la respuesta, la pregunta que hacía Bueno, la participación. licenciada Norma Sarabia, muchas gracias por este módulo. La esperamos el próximo sábado. Estimados estudiantes, por favor, estemos puntuales el próximo sábado. Vamos a ingresar al segundo módulo. Tenemos 2 módulos más. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias, licenciada. Hasta el día sábado. Gracias, ingeniero, y gracias a